Ok, ya están ahí, ya están todos, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, vamos a seguirle entonces con la clase. ¿Ya me escucho? Sí, Ok. Y ya, pues nada más y rápidamente, pues algunas de las utilidades clínicas que puede tener el gasto cardíaco. Y pues pasa que muchas veces que en el momento de realizar pues la terapéutica del paciente va a depender mucho de varias pues variantes de pues del monitoreo hemodinámico, ¿no? Que tenga el paciente, por lo que es importante tener conocimiento del gasto cardíaco, de las resistencias periféricas y también de las presiones de llenado de algunas de las cavidades pues del mismo corazón para pues poder llevar a cabo un tratamiento correcto y una evolución pues correcta, ¿verdad? También se utilizaba pues para varios trabajos de investigación, principalmente en algunos efectos de algunos nuevos fármacos, o bien para revisar pues, los efectos de algunas asistencias mecánicas que podrían estar pues, en procesos de investigación, ¿no? También se mencionaba bastante pues, el cálculo de otros parámetros hemodinámicos, principalmente pues, el área valvular mitral con la utilización de la ecuación de Gorlin. Este nos hablaba principalmente de su utilidad en el momento de sospechar de estenosis mitral, el cálculo del área valvular aórtica, que igualmente pues utilizaba cuando se sospechaba pues principalmente una estenosis aórtica, o bien en el caso de algunos cortocircuitos intracardíacos, como podría ser el ejemplo de una comunicación intraventricular, como ya había mencionado el doctor. En algunas patologías, como podría ser aparte pues estrología de Fallot o a, atresia tricuspidia también mencionaba como algunos de los ejemplos donde pues serían importantes pues el cálculo de este parámetro para poder llevar pues un monitoreo correcto del paciente. Pues pasar a la siguiente, por favor, Iñaki. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que son resistencias periféricas y pulmonares. ¿Le puedes dar, por favor? esto es parte de la postcarga, hagan de cuenta. Son las resistencias al vaciado del ventrículo derecho y al vaciado del ventrículo izquierdo. Ok, ¿qué más? Síganle, por favor. Bueno, una resistencia o la resistencia se va a definir como la fuerza que se va a oponer a la presión de flujo sanguíneo. Y esta pues va a estar determinada por el diámetro en el que se encuentren las arteriolas. En este caso, una vasoconstricción va a aumentar la resistencia y disminuir el flujo sanguíneo. Por el contrario, una vasodilatación va a disminuir la resistencia y va a aumentar el flujo sanguíneo. ¿Le das, por favor, Iñaki? En el libro, pues se ejemplifica que el organismo, las resistencias se van a ir sumando y van a formar, como ejemplo, se menciona como una resistencia en serie, en el cual la resistencia total va a ser la suma de estas resistencias parciales y pues conforme vaya aumentando las resistencias, el flujo sanguíneo disminuirá. En este ejemplo, pues, se ve en la figura de arriba cómo se suma la resistencia 1 más la 2 más la 3 poniendo que cada una tenga un valor de 10, pues da un total de 30. También se menciona que en el organismo existe un sistema de resistencias en paralelo, pone el ejemplo, donde pueden hacer cambios de flujo y resistencias en sectores del organismo sin cambiar la resistencia total. Como podemos ver en la figura de abajo, en un estado en reposo, vemos cómo se ve el sistema de resistencias en serie esplécnico, que tiene un valor de 60, cada una de 30 más 30, y pues podemos ver en lo de la parte media las resistencias en el corazón en serie, que cada una vale 5 y da un total de 15, y en la parte inferior pues vemos las resistencias del sistema musculoesquelético, y pues cada una vale 20 y esta dan 40, y la suma de cada una de estas, que son 60 más 15 más 40, da un total de 115. ¿Le puedes dar, Iñaki, por favor? El libro también te menciona cómo ocurre un cambio en las resistencias, en este caso cuando la persona se encuentra realizando ejercicio, cómo aumentan las resistencias del sistema esplácnico y cómo van a disminuir las resistencias pues, del sistema musculoesquelético, ya que necesita un mayor flujo sanguíneo el sistema musculoesquelético al momento de realizar ejercicio, y aquí disminuyen las resistencias, y como en este caso el sistema esplácnico no es necesario al momento, o no
se le da una menor flujo sanguíneo pues para que éste pueda llegar mejor al sistema musculoesquelético. Y cómo ocurren estas variaciones en las resistencias del sistema musculoesquelético y del sistema esplácnico, pero al final de cuentas sin afectar lo que es la resistencia total, que eran los 115 que antes se tenía, que podemos ver que disminuyó de 10 a 10K resistencia al sistema musculoesquelético, y pues aumentó pues también en 10 cada una el sistema esplácnico, y pues nos dieron 80 en el esplácnico y ahora 20 en el músculo esquelético, pero la resistencia total sigue siendo la misma. Fíjense, sin que pasen la diapositiva, ahora alguien que me explique, a ver, no la pasen todavía. Por ejemplo, ahí viene, pero rápidamente a ver si se entiende. ¿Qué pasa cuando comemos mucho o cuando comemos? ¿Dónde se necesita mayor cantidad de sangre? Pues en el sistema digestivo nos aumenta el flujo. Pero sí se entiende entonces que se van a mantener, o sea, la suma de la total de la resistencia se va a mantener, digo, mientras no haya una condición patológica, ¿se entiende? Entonces, por eso entendemos, fíjense, cuando comemos mucho, o cuando comemos, por ejemplo, a las 1 de la tarde, 2 de la tarde, y tengo la clase a las 3 de la tarde, ¿qué nos está pasando a todos? ¿Qué nos sucede cuando estamos sentados escuchando a una persona después de haber comido bastante o mucho? Y la sangre va. Llega menos sangre al cerebro. ¿A poco no les da sueño? O sea, el que diga que no, o sea, que no mienta, o sea, y más si está aburrida la clase, ¿no? O sea, como que dices, puta madre, me estoy durmiendo. Entonces, hagan de cuenta, obviamente, que el flujo cerebral y el flujo al sistema esquelético van a disminuir, y esto va a condicionar ese como sueño que nos da después de hacer comidas copiosas o abundantes, o esta situación. Miren, pasen la que sigue, ahora sí, ahí expliquen, ¿no? Bueno, este es el ejemplo que menciona el doctor, donde al momento de que ocurre la digestión, como el sistema esplácnico, las resistencias van a disminuir aquí para que aquí aumente el flujo sanguíneo, y en cambio en el sistema musculoesquelético aumentan las resistencias, disminuyendo aquí el flujo sanguíneo, y pues hay variaciones en las resistencias del esplécnico y del músculo esquelético, pero a final de cuentas no se altera la resistencia total, siguen siendo los 115. Ok, y ahí va, explíquenme entonces por qué un paciente que tiene cardiopatía isquémica, que tiene enfermedad arterial coronaria obstructiva, ¿por qué hace angina cuando come? Con esto mismo, así traten de explicármelo, así y así, incluso en sus palabras. Porque aumenta la resistencia, por ejemplo, en el corazón, porque va a disminuir la resistencia en los intestinos para que tenga más sangre. Sí, efectivamente se le llama secuestro digestivo, secuestro. Entonces hagan de cuenta un paciente que tiene angina de reposo, sí, angina clase funcional 3 o clase funcional 4 de la clasificación canadiense de la angina. Yo le digo a esos pacientes, trate de no comer abundantemente, porque incluso el comer, el secuestro de sangre hacia los intestinos, al sistema esplácnico, va a secuestrarle sangre al corazón y a las coronarias a través de su circulación coronaria, y eso le va a provocar la angina de pecho al paciente. Sí, más o menos, por eso tenemos que conocer este juego de resistencias del organismo, que siempre se va a mantener en un valor de referencia, pero que está cambiando dinámicamente con las diferentes actividades que tenemos como seres humanos. Sí, adelante, síganle, por favor. Bueno, ahora continuando con, vamos a hablar del cálculo de las resistencias periféricas y pulmonares, donde pues la resistencia total va a ser directamente proporcional a la presión del sistema o del organismo, e inversamente proporcional al flujo, que esto es la ley de Poiseuille, que pues en fórmula se traduce a resistencia es igual a presión entre flujo, donde la P va a ser pues la resultante de la diferencia o la resta de la presión inicial del sistema, en este caso la presión aórtica media, y la presión final pues de este mismo, que va a ser a nivel de la aurícula derecha. Y aquí en la fórmula pues la vamos a tomar que para calcular resistencia periférica va a ser la presión media de la aorta menos la presión media de la aurícula derecha entre el gasto cardíaco, y aquí pues se multiplica por 80 para convertirlo en una unidad de fuerza que va a ser las dinas, y pues aquí los valores normales se deben de encontrar entre 900 a 1200 dinas por segundo por centímetros a la -5. Fíjense, para explicar esto, entonces, ¿dónde empieza el gasto sistémico?
Aquí lo tenemos enfrente. La aorta. Ok, empieza en la aorta. O sea, el gasto sistémico empieza en la aorta porque la aorta va a ser el primer gran vaso que va a generarle cierta resistencia o impedancia al vaciamiento del ventrículo izquierdo. ¿Y dónde termina el gasto sistémico? Aquí lo tenemos también. El aurículo derecho. La derecha. Ahora, ¿dónde empieza el gasto pulmonar? O la circulación pulmonar. ¿Dónde comienza? En la vena pulmonar. No, en la arteria En la arteria pulmonar. pulmonar. ¿Y dónde termina? La En la vena. vena No, ¿en qué vena? pulmonar. Las 4 venas pulmonares. Ok, vamos a llamarle la aurícula izquierda mejor. Las 4 venas pulmonares llegan a la... ¿Sí me explico? O sea, el gasto pulmonar, el gasto sistémico es muy importante. Uno tiene una salida y va a tener un término y el otro también tiene una salida y tiene un término. Ok, en el gasto sistémico, los valores normales, en base a las resistencias normales, va de 900 a 1200 dinas por segundo por centímetro a la quinta potencia. Fíjense, y aquí lo que yo, esta constante que se multiplicó por 80 es para transformarlo en dinas. Entonces, de tal suerte, si yo tengo un paciente en la terapia intensiva y lo quiero mantener con resistencias entre 900 o 1200, díganme qué medicamentos pueden influir en las resistencias vasculares periféricas. ¿Cuáles conocen? Porque por eso lo estamos revisando, chavos, por eso estamos revisando la fisiología, para entenderla y poder utilizar fármacos. La heparina, ¿no? Pero la heparina es un anticoagulante. ¿En qué me ayudaría a mí en las resistencias? Por ejemplo, si yo les pregunto aquí rápido, quiero aumentar las resistencias a un paciente, ¿qué harían ustedes? Adrenalina. Ok, ¿qué hace la adrenalina? Vasoconstriñe las arteriolas. Entonces, por eso cuando un paciente está en choque, en un estado de hipotensión extrema, menos de 90-60, vamos a decir 80-40, está chocado, está hipotenso, entonces yo le doy norepinefrina en infusión para levantar las resistencias vasculares periféricas. ¿Sí se entendió? Doctor, los beta bloqueadores también, ¿no? Los betabloqueadores, ¿qué hacen? Pues, por decir algo, pues relajan lo que son los vasos sanguíneos. Sí, bueno, pero los betabloqueadores lo estás entendiendo ahí como medicamentos antihipertensivos. Ok, un betabloqueador disminuye la resistencia a través del tono simpático, ¿no es así? Sí. Ese es el efecto. Ok, ahora, bueno, vamos a decirlo así, ahora, pero no utilicemos betabloqueadores. Yo quiero disminuir las resistencias vasculares periféricas. ¿Qué utilizo? Pues vasodilatadores como Díganme. Óxido nítrico. Óxido nítrico es uno muy importante. ¿Qué otro vasodilatador? amlodipino. El amlodipino es un calcio antagonista, puede ayudar. ¿Qué otros? Nitroglicerina, isosolide. Sí me explico, todos los medicamentos que ayudan a disminuir las resistencias es la poscarga. La poscarga nos van a ayudar a disminuir las resistencias vasculares periféricas. Pues la poscarga está dado por las resistencias vasculares periféricas. Bueno, a ver, síganle, vamos a seguir con las... Entonces, estos fueron los valores normales de las resistencias vasculares periféricas. Ahora van las pulmonares. Bueno, aquí ya nada más se aplica un ejemplo de lo que se habló anteriormente. Aquí pues se menciona que cuando la presión media de la aurícula derecha es cercana a cero, pues solo se toma la presión de la aorta. En este aquí pues se multiplica por los 80 para convertirlo en dinas por segundo por centímetros a la quinta potencia. Y pues nos da un total en este ejemplo aplicado de 70 por 80 entre el gasto cardíaco, que son los 5 litros por minuto, pues nos va a dar un total de 1120 dinas por segundo por centímetros a la quinta potencia, que se encuentra pues entre los valores normales, que eran de 900 a 1200. Así es. ¿Le puedes dar, Iñaki, por favor? Bueno, ya pasando a resistencias pulmonares, pues esta va a ser la fuerza que se va a oponer al flujo pulmonar y pues esta va a depender del tono de las arteriolas pulmonares, en este caso las resistencias arteriales pulmonares y la presión dominante en las vénulas pulmonares y en la aurícula izquierda, y pues la suma de esto va a constituir las resistencias pulmonares totales. ¿Le das, Iñaki, por favor? Entonces aquí, pues para calcular las resistencias pulmonares totales,
va a ser con la fórmula de presión media de la arteria pulmonar entre el gasto pulmonar total e igual lo multiplicamos por 80 para convertirlo a dinas. Y pues se menciona en el libro que los valores normales que en Ciudad de México van a ser de 275 más menos 11 dinas por segundo por centímetro a la quinta potencia. Y para calcular las resistencias arteriolares pulmonares, pues va a ser la presión media de la pulmonar menos la presión de la aurícula izquierda entre el gasto pulmonar total, y pues esto lo multiplicamos igual por 80 para convertirlo a dinas, y se menciona que los niveles normales o los valores normales a nivel del mar deben ser menores de 160 dinas por segundo por centímetro a la quinta potencia. Fíjense, aquí hagan de cuenta, bueno, primero díganme, porque esto también lo tenemos que saber, ¿cuál es la presión normal de la arteria pulmonar? Y la pregunta es, ¿la presión pulmonar tiene sistólica y diastólica? Sí, ¿no? Sí, claro, O por sea, supuesto que ajá. sí. ¿Cuál es la presión pulmonar normal? Pues me Dando la, imagino que dando la sistólica y la diastólica, ¿eh? Entendiendo pues que las las, cavidades derechas tienen mucho menor presión que las 12 a izquierdas. 16. Sí, como 17, ¿no? Van de 25 la sistólica a 10 la diastólica. Esa sería la presión arterial pulmonar normal. Y eso nos va a dar una media. Yo puedo calcular la media. Si tengo 25 con 10, ya veremos cómo se calcula la media. ¿Y cuál es la presión arterial normal? Sistólica y diastólica. 120-80. 120-80. Entonces también puedo sacar la presión media de la aorta. ¿Sí se entiende? Entonces yo les digo a mis residentes, necesito que este paciente me lo tengan con presiones arteriales medias de 90 milímetros de mercurio. No quiero que baje más, pero tampoco quiero que suba más. ¿Por qué? Porque lo acabo de operar del corazón. Si me aumentan la presión arterial, va a sangrar. Pero si me disminuyen la presión arterial, los puentes que le puse al paciente para las coronarias se van a tapar. Entonces yo les digo, mantengan las presiones medias de la aorta en estos valores. Entonces ellos manejan las resistencias vasculares, ya sean pulmonares o las periféricas, ¿sí se entiende? Y entonces en base a eso ellos me van a mantener una presión media de la arteria aorta en 90 o una presión media de las arterias pulmonares en 270. ¿Sí? Entonces se entiende para qué revisamos esto. Para el manejo de fármacos que disminuyan o que aumenten las resistencias para mejorar las presiones a nivel pulmonar o a nivel sistémico. Bien, ¿qué más? Das a la que sigue aquí, por favor. Bueno, aquí en el libro también se menciona cómo calcular resistencias pulmonares, pero en unidades Wood, que Wood escribió una fórmula para poder calcular las resistencias pulmonares en milímetros de mercurio por litro por minuto. Y pues se menciona que pues en valor normal las resistencias pulmonares deben ser menores a una unidad Wood, y ya cuando se encuentra entre 1 a 3 unidades Wood hay una elevación de las resistencias pulmonares, y ya ocurre una elevación importante en las resistencias cuando estas son arriba de 3 unidades Wood. En el libro se menciona un ejemplo de que en cardiopatías congénitas que tengan un cortocircuito auriculoventricular que estén asociados a hipertensión pulmonar, cuando el gasto pulmonar está aumentando, pues menos de 1.75 veces en relación al gasto sistémico, y resistencia vascular va a ser pues mayor a 2 unidades Wood, y aquí el paciente pues no debe ser operado. Esto se va a mencionar mejor más adelante, mi compañero Iñaki lo va a abordar mejor. Okay. Bueno, si quieren una última diapositiva y ya terminamos, chicos, para que ustedes empiecen su próxima clase. Si quiere, aquí lo dejamos, porque Órale, aquí cambia, aquí lo dejamos. cambia Okay. de expositor. Órale, pues aquí lo dejamos y bueno, miren, vamos a intentarnos ir porque si no se nos va a ir el tiempo encima, ¿no? Entonces, bueno, voy a interrumpirlos menos, pero acuérdense, les pido de favor que las clases, así la unidad casi completa, bueno, lo que tratemos de simplificar lo más que se pueda, jóvenes, lo más que se pueda. Bueno, buen día, no tantas diapositivas, ser concretos con ejemplos muy claros. Que tengan buen día a todos y nos vemos el lunes temprano.
Gracias, doctor. Hasta el lunes, doctor. Hasta el Gracias. lunes. Hasta luego. Gracias, Bye bye. doctor. Gracias, doctor. Bye. Se cuida mucho. Bye bye, igualmente.